Bueno, ahora sí ya estamos en comunicación hasta Aurora, Colorado, ¿verdad, mi doc? Ahí en el Así es. consultorio donde se encuentra mi querido doctor Frisby para su labor social, ya sabe usted, que además realiza mi querido doc como parte de la idea que se tiene de poner al servicio de las comunidades los conocimientos, y el doctor lo hace además de todas sus ocupaciones, como es el estar en comunicación con nosotros cada jueves para esta consulta. Y continuamos con la serie que le digo no tiene ni Netflix, la serie de salud mental a cargo del doctor. En esta ocasión el tema que nos quedó pendiente la semana pasada: trastornos psicóticos de la personalidad. ¿Cómo estás, mi querido doctor? Qué gusto y qué honor nuevamente estar en contacto contigo. Muy bien, buenos días, saludos a todos. Y efectivamente en este módulo de enfermedades mentales, de salud mental, que como lo platicábamos Jorge y yo antes de entrar al aire con todos ustedes, es de preocupación mayor porque es...
los pacientes tienen alucinaciones visuales, entonces por eso es que muchas veces se decía en tono burlón que la persona, que el alcohólico ya estaba viendo elefantes rosas, y es por eso, porque tienen alucinaciones y empiezan a tener percepciones visuales anormales que para ellos son su realidad. Entonces por eso es que se consideran graves, porque ya hay una percepción anormal en estas personas. Normalmente, primero vamos a hablar de los síntomas y luego de la clasificación de estas enfermedades. Los signos y síntomas, signos, recuerden, si un signo es algo que nos dicen las personas, los pacientes en mi caso, y un síntoma es algo que nosotros encontramos en el paciente o en la persona. Entonces, los signos y síntomas con los que se presentan las pacientes se dividen, tienen grupos. Entonces, en primero existen los signos y síntomas de la conducta. En estos signos y síntomas de la conducta tenemos que las personas se vuelven muy agresivas. Son personas que son muy agresivas tanto en su conducta como en su lenguaje. Después tienen una conducta desorganizada. No nada más que tienen desorganizado su escritorio, sino tienen una conducta desorganizada, tienen afectado su alineo, o sea, la manera en la que se arreglan, se visten, se peinan, no se bañan. Entonces, todos esos son trastornos de la conducta. Otra característica es que viven con mucha agitación, es gente que está con mucha movilidad, muy inquieta, muy ansiosa todo el tiempo. Son personas que tienen una conducta y un lenguaje hostil hacia los demás, y ese lenguaje hostil puede tener un grado de interpretación, porque puede ser que la manera en la que ellos hablen, muchas de estas personas dicen es que yo soy muy directo, es que yo soy muy honesto, es que a mí me gusta hablar con la verdad, a mí me gusta ser muy transparente, y lo que puede es que hay que filtrar muchas veces lo que nosotros vamos a decir, entonces para no herir a la otra persona. Es como cuando decimos un chiste. Una característica muy importante de cuando nosotros decimos una broma o un chiste es que las dos personas se tienen que reír, si no estamos teniendo un acto de hostilidad, nos estamos burlando o estamos haciendo escarnio de la otra persona. Entonces, para que haya un proceso de humor necesita haber una sonrisa de los dos lados. Entonces es una característica muy particular. Entonces el lenguaje hostil puede ser un poco interpretativo, pero sí tiene que reunir ciertas características. Hay una hiperactividad de estas personas que se puede relacionar con la agitación. Lo que sucede es que la hiperactividad es que la persona se desplaza de un lugar a otro, y la agitación puede ser que incluso tenga movimientos repetitivos, puede estar temblando la pierna o temblando los brazos o rascándose repetitivamente o mordiéndose las uñas. Es diferente. Los pacientes tienen estados de hipervigilancia. ¿Esto qué significa? Fíjense bien, los pacientes tienen un trastorno psicótico, tienen un estado de hipervigilancia sin una parte de hipersomnolencia. Acuérdense que en el trastorno neurótico de la personalidad depresivo, los pacientes pueden estar muy despiertos o pueden estar muy dormidos. Aquí no cabe el estar muy dormido. Aquí, como el cerebro está produciendo señales de manera repetitiva e insistente, los pacientes están en un estado de hiperactividad constante e hipervigilancia. No duermen, son pacientes que duermen 2-3 horas a la semana. Entonces son pacientes que están constantemente sin dormir, y pues obviamente es un problema para ellos, es un problema para el resto de las personas. Son pacientes que tienen movimientos repetitivos de manera reiterada. Entonces son pacientes que los podemos ver que están teniendo movimientos que balancean el cuerpo o una parte del cuerpo o algunos dedos, o están como mordiéndose las uñas. Les digo, tienen movimientos repetitivos. Son pacientes que también a veces, dentro de esta parte de su conducta, además de tener estos movimientos, pueden tener procesos de automutilación. Es gente que se corta, que se causa lesiones a sí mismo porque tiene una percepción afectada de la realidad, que puede tener algo. Yo he visto pacientes que se han abierto los brazos porque se están buscando, porque sienten que algo como que les camina por debajo de la piel. Entonces están viendo la piel y entonces piensan que ya está aquí, entonces lo apachurran, y entonces se cortan y se abren y se buscan para ver dónde está eso que les está caminando por adentro. Entonces son pacientes que tienen esas características. Son pacientes que tienen una conversación repetitiva. Son personas que están hablando de lo mismo siempre, de lo mismo, y casi siempre esa conversación repetitiva es de algo que ellos han aislado y han construido de una realidad alternativa. O sea, ellos están hablando de algo que no existe y lo están hablando de manera repetitiva, y casi siempre, aunque nosotros le llamamos conversación repetitiva, es el término profesional que se utiliza,
es más bien un soliloquio. Estas personas habitualmente lo que están haciendo es hablando con su otro yo, porque ellos se disocian y entonces están hablando con lo que es el alter ego, se están hablando con ellos mismos que están disociados, no están teniendo una conversación dialéctica con otra persona, ellos están teniendo una conversación con ellos y con su alter ego. Entonces, ese tipo de conversaciones es lo que se está presentando. Lo siguiente grupo de signos y síntomas que presentan estos pacientes son alteraciones cognitivas o del conocimiento. Estas personas están confusas, interpretan todo como un evento, como algo personal o algo especial. O sea, si alguien está hablando allá y dice que la mesa está sucia, ellos lo interpretan como que ya están diciendo que yo ensucié la mesa y entonces siempre están hablando mal de mí. Yo siempre soy así, sí, claro, porque yo soy el loco, y en fin. Entonces son estas personas que todo lo toman personal y esto genera habitualmente a violencia, agresión, un lenguaje de hostilidad. Lo otro que también tienen en la parte cognitiva es que tienen creencia que los pensamientos que ellos tienen, o sea, lo que ellos están pensando, viene del exterior, que algo o alguien se los está diciendo, que no son pensamientos propios, que hay una voz, una fuerza externa que los está moviendo a que ellos digan o hagan algo fuera de eso. Por eso hemos visto asesinos que oían voces y entonces iban y mataban a la gente porque Dios hablaba con ellos y les decía que las mujeres que se dedicaban al tráfico, los hombres que se dedicaban al tráfico sexual eran hijos del demonio, entonces los tenían que matar, entonces van estos cuates y matan a la gente que ellos consideran que se dedican a algo que está fuera de ese parámetro. Entonces, como se fijan, ellos se disocian, crean un discurso, se lo dicen a ellos mismos y entonces ellos ya se sienten responsables por esa voz que están escuchando, que se les está diciendo su fuerza externa, pero se lo están diciendo a ellos mismos, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, es gente que está desconectada de la realidad. La otra parte cognitiva importante en estos pacientes obviamente es que tienen falta de concentración, ellos no pueden enfocarse en algo, no pueden sentarse y leer ya no digamos un libro, una revista, un artículo, una gaceta, ellos no pueden sentarse a leer 3 párrafos de algo, no tienen la capacidad de concentrarse, no tienen un foco en su pensamiento, tienen una realidad alternativa. Del tercer grupo de signos y síntomas que tenemos en estos pacientes, tenemos los signos y síntomas psicológicos. Dentro de estos signos y síntomas psicológicos que se generan en la psique, los dividimos en 3 grupos. De estos que se generan aquí tenemos las alucinaciones, que ya les he comentado de las alucinaciones, tenemos los delirios y tenemos trastornos de la conversación. Entonces, en las alucinaciones, acuérdense, las alucinaciones son percepciones alteradas o irreales de algún órgano de los sentidos. Entonces, por lo tanto, pueden ser auditivas, visuales, olfatorias, de sensación de sabor, de táctiles, pueden sentir que alguien los toca o que alguien los sigue o que traen a alguien arriba cargado. Hay gente que incluso se imagina, si es que no estás viendo, mira este cuate que está aquí arriba de mí, yo lo traigo cargando hombros todo el tiempo, yo me canso a veces, por eso me tengo que sentar y por eso tengo que descansar a ver. En fin, es gente que tiene alucinaciones de este tipo y para ellos son reales, o sea, ellos los están viendo, ellos tienen su amigo imaginario que está ahí junto a ellos y platican con su amigo imaginario y ellos lo están viendo, o sea, su mente los construye, es un trastorno psicológico de los signos y síntomas. Después, dentro de la parte de los delirios, tenemos los delirios podríamos decir que son ideas o creencias de que alguien está en su contra o de que la televisión o la radio les habla o de que les mandan mensajes secretos cifrados, ¿no? Incluso, ¿sabes qué? Es que yo venía en el coche y entonces oí el teléfono de un cuate y entonces encontré que allá había una serie de números, entonces esos son los números de la lotería, tengo que comprar toda la serie de la lotería con esa serie de números, voy a ir a la Lotería Nacional para que me den toda esa serie y si ya la vendieron voy a ir a la casa del que lo compró para decirle que se la compro, que le doy mi coche, pero que me dé todos, porque yo sé que me voy a ganar la lotería. O sea, ese es el tipo de conducta y de razonamiento que empiezan a tener estos pacientes.
Y también dentro de esta parte psicológica, les decía, el tercer componente es la conversación. Su conversación es desorganizada e incoherente. O sea, están platicando de algo y se brincan a otro tema y están hablando, como ahorita estoy hablando de trastornos psicóticos de la personalidad, y al rato ya les estoy hablando de la contaminación del agua en Nueva Zelanda, y de ahí me voy a brincar a platicar de los vestidos de tul en el último desfile de París, y de ahí me voy a platicar, en fin, entonces tienen la capacidad de tener ese brinco. Y digo, y estos ejemplos se los estoy poniendo porque yo he tenido pacientes que han tenido ese tipo de conversación conmigo. Entonces, después de estos son los signos y síntomas. Entonces son de conducta, cognitivos y psicológicos, son 3, y los psicológicos se dividen en 3, no está tan complicado, y bueno, ahí lo pueden ver on demand. El tercer subtipo de signos y síntomas son trastornos del ánimo, que algunos autores mencionan, que pueden estar incluidos en nosotros. Los del ánimo son pues, el enojo, la ansiedad, la apatía, es gente que no le gusta, obviamente no le gusta trabajar un horario fijo, en una actividad fija, porque pues, ellos no entienden cuál es el contacto de eso con ellos mismos. Ellos tienen esta sensación de desprendimiento, que ya le hemos platicado, se aíslan, son pacientes con ansiedad. Entonces, esta subclasificación de ánimo como que abarca de las otras 3 grandes esferas de la conducta cognitivas y psicológicas, pero esas son las 3 grandes esferas de signos y síntomas. Ahora, ya que identificamos que un paciente tiene psicosis, trastorno psicótico de la personalidad, lo tenemos que clasificar, tenemos que ver de qué tipo es. El más frecuente, afortunadamente, es la psicosis, y afortunadamente digo porque es algo en la mayoría de los casos reversible, es la psicosis inducida por drogas. Y cuando digo drogas lo utilizo en el concepto sajón de la palabra drogas, que drogas significa sustancias. Entonces en español podríamos decir que es la psicosis inducida por sustancias, y estas sustancias pueden ser sustancias lícitas o pueden ser sustancias ilícitas. Por ejemplo, uno de los más frecuentes es la utilización de prednisona, por ejemplo, un corticosteroide que se utiliza con mucha frecuencia como antiinflamatorio o para algún otro tipo de enfermedades. Cuando lo utilizamos en población adultos mayores de 60 años, les causa delirio. Entonces, no sé si ustedes han ido alguna vez a un hospital y han visto que hay personas que normalmente tienen una conducta ejemplar, no tienen ningún problema, pero van al hospital, les administran un medicamento vía intravenosa o vía oral y empiezan a caminar desnudos por el hospital y los tienen que amarrar y todo este tipo de cosas. Eso es inducido por alguna sustancia, por drogas. También puede ser por el ambiente. Esto que les decía que hay factores desencadenantes, el estar hospitalizado es una de las causas también que se mete en este grupo de drogas, porque es una influencia externa que se puede quitar. Muchas veces el estar simplemente hospitalizado es una causa desencadenante de delirio y de trastornos psicóticos transitorios de la personalidad. Entonces, este primer grupo abarca esto. Entonces, uno de los más frecuentes, de las sustancias más frecuentes asociadas a trastornos psicóticos transitorios de la personalidad es el alcohol, la utilización de alcohol o la abstinencia después de haber estado utilizando alcohol por un periodo muy prolongado. Ya les comentaba, se llama delirium tremens. Es cuando una persona ha estado bebiendo consuetudinariamente por un periodo muy prolongado, deja de hacerlo y entonces presenta un síndrome de abstinencia. A estos pacientes hay que hospitalizarlos y hay que ponerles una solución intravenosa si les está pasando un medicamento intravenoso para mantenerlos prácticamente dormidos durante 3 días, y ya después de eso el cuerpo ya no necesita esas cantidades de alcohol que esa persona estaba recibiendo. Entonces el alcohol es una de las causas más frecuentes de un trastorno psicótico de la personalidad, porque cuando la gente está ebria, lo único que está haciendo es está teniendo un evento psicótico, o sea, y es un evento psicótico inducido por una droga, una sustancia externa, y el paciente tiene, como ustedes se podrán dar cuenta, la persona que está alcoholizada tiene muchas de las características que definimos previamente, algunos de los signos y síntomas que acabamos de definir, y eso es porque esa persona está intoxicada. Lo que pasa es que el emborracharse es una intoxicación con una droga legal, y
está permitido socialmente, es más, a veces hasta pena, les da pobrecito, es que ya ves que cuando toma se pone así, no, es una persona enferma y requiere atención, pero es muy curioso, yo creo que de los trastornos psicóticos de la personalidad, el único que es tolerado con un rango de tolerancia muy alto y es incluso hasta incentivado socialmente, es el consumo de alcohol y es la causa más frecuente de actitudes psicóticas, por eso la gente tiene accidentes, se imagina cosas, bueno, hasta se imaginan que están guapos o guapas cuando están alcoholizados, ¿no? Entonces, eso es en muchos de nosotros es algo que no tendría cabida, ¿verdad? Bueno, entonces la psicosis inducida por sustancias es una de las más frecuentes y la única diferencia que hay con drogas de diseño, o sea, con cocaína, metanfetamina, todo este tipo de drogas, es que la psicosis dura más tiempo. El alcohol tiene una vida media muy corta y entonces dura muy poquito tiempo. De las sustancias más frecuentes que se consumen asociadas con una psicosis asociada a drogas o a sustancias o a medicamentos, está el alcohol, como les decía, las drogas de diseño, cocaína, metanfetamina, todas estas drogas sintéticas que hay en el mercado, medicamentos, ya les decía, la prednisona, y hay otro tipo de medicamentos, la metoclopramida, que se utiliza para el reflujo ácido gástrico, en algunos pacientes causa, en fin, son sustancias que habitualmente se meten con la norepinefrina cerebral o con la serotonina cerebral, entonces modifican mucho la actitud de las personas. Tumores cerebrales, hay gente que tiene tumores en el cerebro y lo primero que tienen como un síntoma es que empiezan a cambiar su conducta, van y los estudian y como parte del protocolo de estudio hay que hacerle una resonancia magnética cerebral y ahí se ve que tiene un tumor. Entonces también eso puede ser el síntoma inicial de un tumor cerebral. Las otras personas son personas que tienen lo que se conoce como una enfermedad vascular cerebral o un accidente vascular cerebral, se conocía antes, que es una embolia o una hemorragia cerebral, que ya lo platicamos en alguna ocasión, que eso es lo que le llaman stroke aquí en Estados Unidos, o una enfermedad vascular cerebral, o un derrame, o aquí hay algunas gentes mexicanas que le dicen el embolio, no sé si así le digan en algunas partes en México, pero hay gente que le digan, doctor, es que a mí me dio el embolio. Bueno, lo que pasa es que masculinizan la embolia, yo supongo que como es masculino es más agresiva, entonces, bueno, pues porque tuvieron una embolia cerebral, entonces a consecuencia de eso tienen trastornos psicóticos de la personalidad. Y lo otro son personas que tuvieron una infección cerebral, también pueden tener cambios psicóticos. Entonces una persona que tuvo una meningitis o una meningoencefalitis, que son muy frecuentes y habitualmente son virales, son personas que tienen trastornos psicóticos inducidos por medicamentos o por enfermedades. El segundo tipo son las psicosis orgánicas. Las psicosis orgánicas son aquellas que son a causa de una lesión en el cráneo, personas que tuvieron algún accidente o tienen algún problema, y aquí también caben, aquí se clasifican los pacientes que tuvieron estancia en el hospital, se clasifica con una psicosis orgánica. Orgánica significa que hay una parte del cuerpo que estuvo afectada y esto causó como consecuencia un trastorno psicótico de la personalidad. La tercera clase son las psicosis reactivas breves. Estos son pacientes que tienen síntomas o signos de psicosis que surgen como respuesta a una situación de estrés, que fueron a la guerra, que se les murió alguien, que tuvieron una crisis financiera, que se sometieron a un temblor, por ejemplo, en una ciudad como México, que tiembla muy frecuentemente. Entonces hay personas que pueden presentar una psicosis reactiva breve por un periodo de tiempo muy breve, que habitualmente la persona se recupera en días, no más de 2 o 3 semanas, los pacientes se recuperan, pero los pacientes pueden presentar después, y ustedes me lo pueden decir, muchas personas después de un temblor tienen una conducta muy irracional, totalmente desconectada de la realidad, y eso puede ser un trastorno de psicosis reactiva breve, que lo único que requiere es un poco de psicoterapia, platicarlo, explicarle a la persona, que la persona entienda, y habitualmente son pacientes que no presentan un proceso mucho más prolongado que eso. Después tenemos la cuarta clasificación, que es el trastorno delirante. El delirio, acuérdense, es algo que tienen la firme creencia de que algo que no es cierto está sucediendo. Eso es un delirio, que pensamos que algo que está sucediendo no es real, o sea, es gente que va corriendo por la calle y dices que vean toda la gente que me está persiguiendo. No, señores, la gente que va saliendo de la estación Valderas del metro. Sí, pero todos vienen en contra de mí, ya vio, todos salen del mismo lugar porque se juntaron allá abajo para perseguirme. Entonces, eso es un trastorno delirante, es gente que piensa que algo que no es cierto está sucediendo.
Después tenemos la que es más conocida y más hablada y más utilizada, la esquizofrenia. Frenia es nuestra capacidad emocional, nuestra capacidad de unir nuestras emociones. Esquizo quiere decir desordenado. Entonces, esquizofrenia son nuestras ideas desordenadas y son cambios de conducta o síntomas, fíjense, esto es muy importante, que persisten por más de 6 meses. Una persona debe tener esta conducta, estos signos y síntomas que mencionamos al principio, por un periodo prolongado de más de 6 meses. Y la duración de estos es lo que va a determinar muchas veces el diagnóstico. A diferencia de lo que se suele pensar, muchas personas que tienen esquizofrenia pueden tener una vida normal cotidianamente. Sin embargo, presentan síntomas y estos síntomas se prolongan a lo largo del tiempo. Entonces puede haber esquizofrénicos muy funcionales, que tienen actividades muy estables, que están en medio de la sociedad, pero como estos síntomas de paranoia, de delirio, de agresividad, de hostilidad en el lenguaje, ya duró más de 6 meses, los clasificamos como esquizofrénicos, aunque no anden caminando encuerados por la calle, pero son personas que tienen esquizofrenia y necesitan tratamiento. Claro. Entonces, esto es muy importante. Hay algo que se parece a la esquizofrenia que se conoce como trastorno esquizofreniforme, o sea, como si fuera de esquizofrenia, y la única diferencia que tiene con la esquizofrenia es que es gente que tiene síntomas por periodos prolongados que no llegan a ser. Entonces, esto es muy importante. Hay otro que se llama el trastorno esquizoafectivo. Esquizo es desordenado, pero lo que tienen desordenado no son la mente, ahora lo que tienen desordenado son los afectos, por eso se llama trastorno esquizoafectivo. Y esto es cuando hay una presencia simultánea de problemas afectivos, como puede ser una depresión o una manía, con trastornos de psicosis. O sea, tenemos una persona que está deprimida, que de repente se brinca conducta psicótica y luego se regresa a su depresión, o tiene ansiedad, se brinca la psicosis, pierde contacto con la realidad, luego se vuelve a conectar y se regresa a su ansiedad. Eso es un trastorno esquizoafectivo, no es una esquizofrenia. Hay que diferenciarlo porque no es una depresión típica, una ansiedad típica, pero tampoco es una esquizofrenia típica. Están como que en medio, como que van y vienen en un trastorno neurótico y un trastorno psicótico. Eso se llama trastorno esquizoafectivo de la personalidad. Como se darán cuenta, no es tan sencillo, es un poquito más complicado de lo que piensa la población en general. Y ya el último tipo, el octavo tipo, es la depresión psicótica. Es una depresión muy aguda, muy grave, que el paciente se brinca de plano a la parte psicótica. Entonces son pacientes, fíjense, acuérdense, un paciente con un trastorno psicótico debe tener hiperactividad, hipervigilancia, no dormir, pero de repente podemos tener un paciente deprimido que duerme mucho, que tiene componentes psicóticos muy importantes que empiezan a ser dominantes con su enfermedad. Entonces ya clasificamos eso como una depresión psicótica. Entonces todos estos 8 tipos son los trastornos psicóticos de la personalidad y que requieren desde luego que los trate un psiquiatra, requieren tratamiento antipsicótico, que una vez que es establecido y el paciente esté estable, el paciente ya puede ser visto por su médico familiar o por el médico que habitualmente da, pero primero, para llegar al diagnóstico y encontrar qué medicamento es el más útil para este paciente, o encontrar si está relacionado con una sustancia o una conducta, primero hay que ir con el psiquiatra y tener una evaluación completa para poder llegar al diagnóstico de certeza. Pues muy extenso el tema y complicado realmente para los especialistas. Me imagino, doctor, que bueno, ya una vez que el especialista empieza a tratar al paciente, justamente mediante el tratamiento del mismo es como va definiendo los pasos a seguir, ¿no? Porque con tantas clasificaciones, tantas variantes, pues no es fácil, me imagino, digo, son expertos, ¿no? Pero con todo, no es fácil de primera mano desmenuzar y diagnosticar, vaya, mejor dicho, cuál es el problema referido del paciente, y además los tratamientos, ¿no? Antes teníamos la triste referencia de los tratamientos agresivos que se hacían mediante electrochoques, mediante trepanaciones, todo eso, ¿no? Tremendo, ¿no? Eso se
Eso se llama terapia electroconvulsiva y es de mucha utilidad en pacientes. Fíjate, déjame decirte algo. Si al actor del que platicábamos antes de mi intervención, si a Robin Williams, al actor que fue muy famoso, que hizo la película de Patch Adams y Good Morning Vietnam y todas estas, si a él le hubieran dado una sesión terapia electroconvulsiva cuando estaba muy deprimido, él no se hubiera suicidado. La terapia electroconvulsiva es un tratamiento y está bien justificado, se hace en un hospital, fue mal utilizado en el pasado, pero tiene indicaciones médicas muy precisas y tiene riesgos potenciales, y uno de los riesgos es que el paciente pierde un poco de memoria, y ese es uno de los objetivos de ese tratamiento, que al paciente se le olviden los últimos 8 o 10 días de su vida, probablemente de manera muy intencional, porque seguramente ahí está escondido el factor desencadenante que le llevó a tener mentalidad suicida o pensamientos suicidas, teniendo una depresión mayor, pero eso se llama terapia electroconvulsiva y está bien indicado y tiene sus indicaciones bien precisas, y una de ellas es la depresión mayor, el síndrome depresivo mayor o el síndrome depresivo con componentes suicidas. A esos pacientes es mejor llevarlos al hospital y en un medio controlado se les da una terapia electroconvulsiva controlada, y el paciente como que hace una reorganización. Se le da un reset, ¿no, doctor? Un resetazo como el CPU. Es una reorganización, la palabra en inglés es un reset of the thoughts, o sea, hay una reorganización de las ideas y el paciente se regresa, es más, el paciente se le olvida por qué está ahí, el paciente va a estar muy cansado y su cerebro empieza a reorganizar sus ideas. Entonces, es un tratamiento, eso también es importante, porque incluso la gente decía, es que este cuate está como para que le den electrochocolates. Entonces, pero sí tiene sus indicaciones. En el pasado, cuando se estaba en la curva de aprendizaje de toda la gama o la miriada de posibilidades de tratamiento para la terapia electroconvulsiva, se estaba aprendiendo y se sobreutilizó, como sucede con cualquier otro nuevo medicamento. Pensamos que sirve para todo y luego con el tiempo vamos ya restringiéndolo y entendemos que sirve para X cosa o para un rango de enfermedades, y ya lo utilizamos de manera mucho más racional. Pero la terapia electroconvulsiva tiene sus indicaciones, se utiliza, existe y es muy buena. Pensé que era una cosa del pasado ese tipo de tratamientos, doctor. Oiga, y generalmente en este tipo de pacientes, pues son pacientes que tienen que estar prácticamente en tratamiento de por vida, ¿no? Porque no son problemas, digamos, que lleguen a curarse o a darles un alta en determinado momento. Quizá el tratamiento se vaya modificando con el tiempo, pero entiendo que son pacientes pues de una larga trayectoria, ¿no? Acuérdate, Jorge, acuérdate que en medicina lo que tenemos que pensar son riesgos y beneficios y tener un balance. ¿Cuáles son los riesgos potenciales y los beneficios potenciales si le doy tratamiento a este paciente? ¿Y cuáles son los riesgos potenciales y los beneficios potenciales si no le doy tratamiento a este paciente? Entonces, si se lo doy o no se lo doy, tengo que poner esos 4 componentes en la mesa, analizarlos y tomar una decisión de la mano del paciente. Hay enfermedades que no me permiten tomarle tanto la mano al paciente y más bien lo tengo que cargar, como las enfermedades psiquiátricas, porque los riesgos potenciales de no tratar un paciente psiquiátrico con una enfermedad psicótica que puede poner en riesgo su vida o la de los demás es muy alta. No son pocas las ocasiones en las que hemos visto personas que estamos más cerca de la salud con más frecuencia, pero no es difícil ver personas que han tenido actitudes o han realizado acciones fuera de control cuando se tomaron un descanso o un break de la pastilla que se tomaban para su enfermedad, y en eso le abren la ventana y el síntoma surge, la enfermedad surge, el paciente toma una decisión equivocada y comete algo inapropiado. Entonces, las enfermedades psicóticas, por eso es importante clasificarlas y entenderlas, porque si es un trastorno psicótico breve, si es algo que sucedió y generó un trastorno temporal, como que tembló y entonces tengo mucho miedo, y entonces yo me quedo a dormir en el parque. Había mucha gente que se quedaba a dormir en los parques, aunque su edificio o su casa estaba en buenas condiciones, pero tenía miedo de que fuera a volver a temblar y se le cayera la casa. Eso es
es algo completamente fuera de la realidad, no tiene ningún sentido. Si a esa persona yo le presento la posibilidad de poner una tienda de campaña en el parque de 2 cuadras de su casa y dormirse ahí en vez de dormir en su casa 3 años después, me va a decir, ¿está usted loco? No, no soy yo. Entonces, por eso tenemos que entender si es algo temporal o si es algo transitorio. Por eso es muy importante buscar un profesional de la salud mental, clasificarlo bien y entenderlo, porque todas estas decisiones son muy importantes y por eso tenemos que tener el diagnóstico de certeza. Y si el paciente requiere tratamiento, pues requiere tratamiento para toda la vida. O sea, yo no sé por qué a la gente le cuesta tanto trabajo. O sea, ¿por qué no un paciente diabético viene acá al consultorio y me dice, doctor, ¿y usted cree que yo pueda descansar de la insulina unos 2-3 meses? Sí, lo más probable es que se vaya a morir, pero si quiere descansar de la insulina, si está muy cansado todos los días, adelante, ¿no? Entonces, es exactamente lo mismo con las enfermedades psiquiátricas. Usted no puede descansar de su medicamento porque lo más probable es que vaya a perder el control de sus palabras, de sus acciones, de sus emociones y vaya a tener una conducta inapropiada, ¿no? Pues un temazo como siempre, doctor, complicado. Además, pues está también el tema, decían por aquí, dentro de estos clasificaciones que harías, estas personas que recurren precisamente hablando del tema de las drogas y el alcohol, a estas personas que generalmente los conocemos como autodestructivos, ¿no? Que justamente buscan de alguna manera hacerse daño, además de, por ejemplo, las heridas que suelen hacerse por pensar que tienen algún tipo de animal que vive dentro de ellos o algo. Están las personas que también inconscientemente... Y puede ser que lo tengan, Jorge. Por eso tenemos que como personas y como profesionales de la salud, tenemos que tener mucha compasión. Eso es muy importante, porque sí, son actitudes autodestructivas. Tú utilizaste la palabra clave, esa es la palabra. La gente tiene una actitud autodestructiva muchas veces es causada por algo que le sucedió. ¿Cuántas veces no hemos visto que todos estos pobres niños que fueron víctimas de abuso sexual en las iglesias, porque no solo la iglesia católica, todas las iglesias tienen sus frijolitos negros, estos niños tienen una alta frecuencia de empezar a utilizar drogas, alcohol, y tienen una alta tasa de suicidios, porque se quieren destruir, porque no les gusta lo que son, o generan algo. Les recomiendo mucho el libro, y si pueden ver, creo que hay una película, y si no, vean la obra de teatro, se llama Agnes de Dios, Agnes of God, se llama el libro. Agnes de Dios era una monja que le embarazó un sacerdote, pero ella, para proteger esa ruptura de estructuras religiosas y de confianza, ella estaba convencida que el hijo que debía tener era un hijo de Jesucristo, porque a ella la había embarazado Jesucristo. Y ese es un caso típico de un trastorno psicótico de la personalidad desarrollado para proteger mi estructura básica, como a mí me educaron desde que era niño, que lo bueno era ir a la iglesia y los padres eran buenos y que rezar era bueno y que la iglesia era buena y que todo eso. Y entonces eso le rompe completamente la estructura. Entonces se encapsula, se aísla y genera una personalidad alternativa para no destruirse, porque si enfrenta su realidad, quiere decir que ella había dedicado su vida a ser monja con base en todos los principios religiosos que tenía, y llega un cura y la viola y la embaraza, y entonces eso le rompe completamente su estructura mental. Entonces, como diría Yuri, la cantante, se activa el mecanismo de defensa, ¿no? ¿Verdad? Exactamente. Se activa un mecanismo de defensa. Interesante es, pero el componente fundamental de todos nosotros, tanto como profesionales de la salud como seres humanos, es la compasión. Debemos de tener compasión de nuestros semejantes y entender qué es lo que le está pasando. Mira, yo tengo una estrategia que a veces cuando tengo pacientes difíciles, porque pues los hay, yo sé que para algunas personas yo puedo ser difícil. Cuando tengo un paciente difícil, ¿sabes qué? Como a mí me encantan los niños, yo si pudiera tener un orfanatorio, yo siempre veo a ese paciente difícil y me imagino cómo hubiera sido cuando era niño, y entonces le empiezo a hablar a ese niño que seguramente está allá adentro, que es bueno, que es bondadoso, que es alegre, que tiene esperanza, que confía, que espera, que sueña.
a ese niño es al que le hablo. Y eso me ayuda a mí, ¿no? a mí me ayuda a ser una persona compasiva y a sentir que estoy cerca de Dios cuando hago esta cosa que se llama practicar. Claro, porque a veces incurrimos en el error de los estereotipos, de que calificamos como personas tóxicas, negativas, ¿no? Y a veces son personas que pues, lo que necesitan es ayuda, ¿no? Es ayuda y no son personas que estén locas necesariamente así en la extensión de la palabra, sino que son personas que tienen padecimientos que debemos entender y comprender y atender, ¿no? Tratar de ayudarlos en ese sentido, en lugar de, como tú dices, negarnos a la compasión de poder en todo caso ayudar y canalizar a esas personas con especialistas que en verdad puedan ayudarlos a solventar estos problemas. Por eso la importancia, doctor, de esta información que nos haces llegar, que nos hace crecer cada día como seres humanos, porque es lo que más necesitamos en todo caso, ¿no? Antes que ser cerrados a todo, tenerle información para saber cómo utilizarla. Gracias por ello, doctor. Temazazo como siempre. No sé si me extendí, pero... No, pues es que está maravilloso. Les mando un abrazo con mucho cariño y espero les sirva. Ahí se les queda en demand, hagan su biblioteca de temas de salud y compártanlos. Lo hago con muchísimo cariño. Desde luego que sí, mi doc. Pues como siempre, muchísimas gracias por esta valiosísima participación, como todas y cada una de las que haces aquí en Disyuntiva, mi doc. Y ya estamos puestos para la siguiente consulta el próximo jueves. Que tengas una excelente semana. No sé si seguimos con el tema de salud mental o ya pasamos a vamos a hablar, ¿qué te parece si vamos a hablar, ¿qué te parece si la próxima semana hablamos de los diferentes tipos de tratamientos? Ahora que estás hablando de la terapia electroconvulsiva, vamos a hablar de los medicamentos. ¿Por qué existen medicamentos que van al cerebro y maravilloso, doctor? Pues seguimos entonces con esta nuevo capítulo. No se pierda el próximo capítulo, como decían los clásicos, a esta hora y por este canal, con el doctor Héctor Frisby. Ten un excelente fin de semana, mi doc, y muy agradecidos como siempre por esta... Igualmente.